En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que Amén. estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Como era en era un en el principio, ahora principio, y siempre, por los ahora y siglos de los siempre, por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Padre, del Hijo, Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, bienvenidos, sí, bienvenidos a todos a este cuarto encuentro de formación de la Escuela de Teología San Juan Apóstol, ¿sí? El tema que hoy nos encuentra, por el cual nos hemos congregado, digamos, para esta clase, para este encuentro, es la sacramentalidad de la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos dar a entender con la sacramentalidad? O sea, ¿cuál es ese aspecto por ahí no tan presente en la vida del cristiano? Este aspecto de sacramental, o sea, la Biblia la podemos entender como sacramento, ¿sí? La podemos entender como sacramento, que tiene esta cualidad sacramental, ¿sí? Entonces, primero vamos a recordar un poquito, ¿sí? Vamos a recordar qué entiende la fe católica con respecto a los sacramentos, ¿sí? Por medio de los sacramentos son 7, ¿sí? Y por medio de los sacramentos, Dios quiere comunicarnos la gracia. ¿La gracia qué es? La gracia es la presencia de Dios que viene a morar, que viene a habitar en nosotros, ¿sí? Ese es, digamos, la gracia. Esa es la definición desde siempre que hemos entendido que es la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios, la presencia de Dios que viene a morar en el alma en gracia, o sea, el alma que está en amistad con Dios, ¿sí? Dios quiere comunicarnos esa gracia y también quiere comunicarnos sobre todo la vida eterna, porque justamente la persona que está en amistad con Dios es la que puede merecer la vida eterna por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz, ¿sí? Eso es algo básico, ¿sí? Que, bueno, pero vamos a hacer ese pequeño recordatorio respecto a este concepto, ¿sí? Entonces Cristo en este aspecto es alimento de nuestras almas, ¿sí? Cristo es alimento de nuestras almas cuando escuchamos y amamos sus palabras que tienen verdadera vida, ¿sí? Son las palabras de Cristo, ¿sí? Que están plasmadas obviamente en la Sagrada Escritura, nos comunican también la vida eterna, ¿sí? Por eso es que hablamos de esta cualidad sacramental de la Biblia como sacramento, ¿sí? Podemos entender la Biblia como el primer sacramento, ¿sí? Pero entendido obviamente la Biblia como palabra de Dios, una palabra viva, ¿sí? En el sentido amplio también de la expresión, palabra de Dios como palabra viva, ¿sí? Bien, entonces tenemos el punto a desarrollar, ¿sí? El tema a desarrollar es la escritura como sacramento, ¿sí? Ahí tenemos una primera cita para meditar, ¿sí? Vamos a ir, digamos, desarrollando el encuentro a medida que vamos a ir citando a los grandes maestros, ¿sí? de la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a ir citando sus enseñanzas y después vamos a ir meditando qué es lo que nos quiso decir el santo respecto a esta cualidad sacramental, como decimos, que tiene la escritura, ¿sí? Que la Biblia posee este aspecto sacramental, ¿sí? No es un sacramento, pero tiene ese aspecto, ¿sí? Tiene esa cualidad sacramental, lo tiene, ¿sí? La palabra de Dios lo tiene, por eso vamos a ver el tema, ¿por qué decimos que lo tiene? Por más que no lo consideramos obviamente un sacramento, porque son 7, pero tiene este aspecto, ¿sí? O los primeros cristianos creían que tenía este aspecto también, ¿sí? Entonces dice, la primera cita de Origen de Alejandría dice, en verdad, antes de Jesús la escritura era agua, pero después de Jesús se ha tornado para nosotros en ese vino en el que Él la ha transformado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Dice, podemos afirmar que la encarnación entendida como cualidad es inherente a la Sagrada Escritura, ¿sí? Es propia de la Sagrada Escritura la encarnación de nuestro Señor. Dice, el verbo está presente en toda la Escritura y por efecto de su encarnación, tanto la escucha como la lectura de la palabra acaban convirtiéndose en Eucaristía, ¿sí?
terminan convirtiéndose, como dice, en Eucaristía, ¿sí? ¿Y qué es la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía? Recordemos que la palabra está presente, ¿sí? Entonces la Eucaristía, que es la presencia del cuerpo y el alma y la divinidad de Cristo en ese pedazo de pan, ¿sí? Pero para nosotros, en la palabra, ¿qué nos está diciendo acá? Que en la palabra también está presente el cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo. En su palabra, o sea, en la palabra de Dios también está presente. Por eso es que identificamos este aspecto de la escritura como ese aspecto sacramental que también posee la escritura, porque la escritura misma manifiesta esta presencia del cuerpo, el alma y la divinidad de Cristo. La palabra de Dios también manifiesta este aspecto, o sea, este Cristo total, ¿sí? El Cristo total está presente en la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces por eso hacemos la analogía con la Eucaristía, o sea, la Escritura como analogía de la Eucaristía, ¿sí? Entonces dice, no hay duda que la sabiduría cristiana es en esencia eucarística, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unión sacramental se alcanza cuando amamos a Dios con toda nuestra inteligencia, y así con este sacramento nuestra inteligencia se ilumina, ¿sí? Entonces cuando nosotros comprendemos los misterios divinos, ¿qué está diciendo acá? Cuando nosotros comprendemos los misterios divinos, o sea, conocemos las vidas verdaderas, conocemos, digamos, las palabras que tienen vida eterna, ¿sí? Cuando conocemos, cuando amamos a Dios, ¿sí? Con toda nuestra inteligencia, también se ilumina nuestra inteligencia y viene a morar esta palabra, ¿sí? Viene a habitar la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Bien, continuando, ¿sí? Continuando con las citas, ¿sí? Acá tenemos otra cita, ¿sí? Dice, los dos ángeles aparecidos en la tumba de Cristo, podemos reconocer los dos testamentos. Están reunidos allí donde se halla el cuerpo del Señor, porque anunciando de manera convergente que el Señor se encarnó, murió y resucitó, los dos testamentos están de alguna manera allí sentados, el antiguo a su cabeza y el nuevo a sus pies. Es por eso que también los dos querubines que protegen el propiciatorio se miran uno al otro. Querubín, dice, en efecto, quiere decir plenitud de conocimiento. ¿Y qué significan los dos querubines, sino los dos testamentos, que representan el propiciatorio, sino al Señor encarnado, del cual Juan dice que se ha hecho propiciación por nuestros pecados? Continúa la cita. Cuando el Antiguo Testamento muestra que debe realizarse lo que el Nuevo Testamento proclama como cumplido en el Señor, es que se miran uno al otro, como los querubines, al volver su rostro hacia el propiciatorio, porque viendo entre ellos al Señor encarnado, relatan de manera concordante los misterios de su designio de amor, ¿sí? Esta cita textual es de San Gregorio Magno, ¿sí? Son todos padres de la iglesia, son todos escritores eclesiásticos del comienzo, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos comentar respecto a esta cita? ¿Sí? Dice, entonces la escritura constituye el cuerpo del verbo. En Cristo se manifiesta el mensaje último del primer testamento. En realidad está posible por el símbolo y la tipología. Dice, en efecto, los tipos, ejemplos, o sea, son los ejemplos, o sea, ejemplificando la idea, las figuras del verbo encarnado y su acción salvífica están presentes en los personajes y acontecimientos narrados en la Biblia. Dice, el simbolismo cristiano está presente en la encarnación, en donde lo divino y lo humano se une en la persona del verbo, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando un poquito esto, ¿sí? Dice, en Cristo se manifiesta el mensaje último del primer testamento. Dice, en realidad está posible por el símbolo y la tipología, ¿sí? ¿Qué entendemos por el símbolo? ¿Qué entendemos? O sea, entendemos por el símbolo, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es una imagen, en palabras sencillas, es una imagen que representa o una realidad o una cosa existente, ¿sí? Eso es el símbolo y la tipología, ¿sí? Entonces, en efecto, las figuras del verbo encarnado y su acción salvífica están presentes en los personajes y acontecimientos narrados en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, dónde encontramos la figura del verbo profetizada en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, en la figura de Moisés, eso es lo que está diciendo acá, en la figura de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés nos dio
los mandamientos de Dios, nos dio la voluntad. Pero Cristo lleva a la plenitud la palabra y ¿por qué nos da el nuevo mandamiento, el mandamiento máximo que es el amor? ¿Sí? Ya no es tanto no matarás, sino es como dice Jesucristo, no matarás. O sea, no es ya en el sentido negativo de cumplir la palabra de Dios, sino en el sentido positivo y por eso Jesucristo lo resume en dos, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿sí? Entonces ya es el sentido positivo de ese mandamiento. Cristo lleva a la plenitud todo el Antiguo Testamento, o sea, todo el Antiguo Testamento habla de la encarnación, de la vida, del ser, de la obra de Cristo y la lleva a su plenitud ¿con qué? Con la encarnación que nos narra el Nuevo Testamento, ¿sí? Y por eso dice, están presentes los personajes y acontecimientos narrados en la Biblia, ¿sí? También Cristo es legislador, o sea, Moisés en el Antiguo Testamento, ¿qué hace? La figura del legislador, pero Cristo lleva a la plenitud la figura del legislador, porque ya nos da el mandamiento máximo, el mandamiento perfecto, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿sí? Entonces lleva a su plenitud, ¿sí? Y dice, el simbolismo cristiano está presente en la encarnación, en donde lo divino y lo humano se unen en la persona del verbo. Es la unión hipostática, ¿sí? Y la encarnación viene a ser justamente el símbolo que nos da a conocer qué realidad. La realidad que en la persona de Jesucristo conviven lo divino y lo humano, están unidos. No se mezclan, pero sí están unidos, ¿sí? Sin mezclarse, la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿sí? Que es la unión hipostática y se da en la persona del verbo, ¿sí? O sea, en la persona divina. Ahí se da esta unión entre lo divino y lo humano. ¿Y la encarnación qué está diciendo? Entonces la encarnación es símbolo de esa realidad, ¿sí? Cuando Cristo se ha encarnado, entonces con ojos de fe nosotros ¿qué vemos en la encarnación? Cuando Cristo se hace hombre, que ya lo humano y lo divino está unido en la persona, en su persona, en la persona del verbo, en la persona divina, ¿sí? Continuamos con una cita de Orígenes de Alejandría. Dice, nadie ha osado dar de la divinidad del Señor una revelación tan pura como Juan. Hay que atreverse a decirlo, los evangelios son el cumplimiento de toda la Biblia, pero el evangelio de Juan es el cumplimiento de los evangelios. Dice, nadie puede captar su sentido si no ha reposado sobre el pecho de Jesús, si no ha recibido de Jesús a María, de modo que ella ha llegado a ser igualmente su madre, ¿sí? De modo que ella haya llegado a ser igualmente su madre, ¿sí? ¿Y qué entendemos acá? Vamos a la explicación, ¿sí? Vamos a leer el comentario. Dice, el hombre santo que en su intimidad medita la sabiduría divina, o sea, la revelación, de él se puede decir que experimenta la presencia del verbo, ¿sí? La experiencia, digamos, cristiana, o sea, la fe cristiana es una fe de experiencia, tenemos que experimentar el amor de Dios, si no, no somos cristianos, digamos. El cristianismo va más allá de cumplir reglas y preceptos y moral, va mucho más allá. Eso obviamente también incluye la vida cristiana, pero es mucho más que eso, ¿sí? Es justamente experimentar a Jesucristo mismo en el alma, ¿sí? En el alma del cristiano que está en gracia de Dios, ¿sí? Dice, el corazón de la Biblia son los evangelios, y más aún estos encuentran su realización plena y perfección de vida espiritual en el de Juan. Por eso siempre hablamos que el apóstol Juan, que ha escrito, digamos, el evangelio de Juan, es de gran altura espiritual, ¿sí? Ese evangelio es de gran altura espiritual, ¿sí? Es el evangelio místico que tenemos, es el escrito más místico que tenemos en la Sagrada Escritura, porque nos habla del verbo en las alturas, de Dios en las alturas, ¿sí? Y es justamente la misma altura espiritual que tiene el apóstol Juan, así que no tienen los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios no tienen, digamos, esta altura espiritual, ¿sí? Se queda más con la imagen, obviamente que reconocen que Jesucristo es Dios, ¿sí? Pero se queda más con la imagen de un Cristo más humano. Esa es la gran diferencia. En cambio, Juan pone más énfasis justamente en la divinidad como hombre perfecto y en dominio propio y pleno de su voluntad, como Dios, ¿sí? O sea, lleva el mensaje más a la divinidad, ¿sí? Nos da a conocer más bien ese mensaje divino, ¿sí? Entonces, comprender el mensaje juánico significa identificarse con la espiritualidad del discípulo amado. Amamos, dice, verdaderamente el corazón de Jesús cuando nuestra cabeza descansa y medita en el pecho del Señor, ¿sí? Entonces, propiamente, digamos,
para alcanzar la santidad tiene que estar presente esto, ¿sí? O sea, tenemos que descansar en el pecho del Señor si queremos realmente ser santos con mayúscula como lo fue el apóstol Juan, ¿sí? No puede haber un cristiano, digamos, realmente santo si no descansa en el pecho del Señor, si no escucha su palabra atentamente, ¿sí? Y con cariño, ¿sí? Bien, y continuamos con la otra cita. Dice, si ensayas conducir los sentidos divinos al significado totalmente exterior de los vocablos, la palabra no encontrará motivo de abajarse hasta ti. Volverá a su morada secreta, que es la contemplación digna de ella, porque hay alas, los sentidos, dice, divino, y son del Espíritu Santo, su guía, pero no querer elevarse más allá de la letra, no dejar alimentarse por ella, es la marca de una vida de mentira. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo acá el comentario? Que hay que dejarse, digamos, amar por Dios, hay que dejar que Dios nos muestre su misterio de vida eterna, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente, porque acá ya empieza a hablar un poco de la letra, si nos quedamos con la letra, o sea, con el significado literal, con el significado histórico, que obviamente que está presente y no lo podemos negar al sentido literal histórico que nos muestra la Escritura, pero no nos tenemos que quedar ahí, ¿sí? Porque si nos quedamos ahí, entonces, como dice Orígenes, es el signo de una vida de mentira, ¿sí? Porque no hemos profundizado en el amor que Dios nos quiere comunicar, porque en realidad lo que nos quiere comunicar Dios es su amor, ¿sí? Si queremos decir, ¿para qué Dios habla? Para comunicarnos su amor, ¿sí? Dice, cuando contemplamos la palabra de nuestro Dios y estamos auxiliados por el Espíritu Santo, tenemos que llegar a profundizar más allá de la letra, a fin de que el mensaje divino anide en nuestros corazones, ¿sí? Entonces esto es muy importante, ¿sí? Porque ¿para qué, digamos, el cristiano quiere ir más allá, digamos, de la letra? Más allá del sentido literal, del sentido histórico literal. Para que realmente el amor de Dios venga a morar en nosotros, ¿sí? Para eso el cristiano busca, ¿sí? No es, digamos, ya vamos a ver, no es por un deseo de curiosidad o porque cree que la escritura tiene un significado esotérico, sea oculto, no, sino por esto, porque quiere conocer más el amor de Dios, ¿sí? Es esto. Dice, allí el misterio trinitario se nos da a conocer plenamente y podemos gozar totalmente del amor de Dios, manifestado en la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces, ¿dónde se manifiesta el amor total de Dios por la humanidad? En la victoria de Cristo sobre la muerte, o sea, en la victoria de Cristo en la cruz, ¿sí? Porque ahí en la cruz es donde Cristo vence la muerte y nos da a conocer el amor eterno, el amor que no se acaba. Porque todos los otros amores que nosotros tenemos, que podemos experimentar, son amores finitos, son amores imperfectos, ¿sí? Pero el único amor, digamos, que no se acaba, que es perfecto, es el amor que Dios nos muestra en la cruz, que Jesucristo mismo nos da a conocer en la cruz, ¿sí? Dice, el cristiano se santifica cuando su espíritu está en armonía con la escritura. ¿Sí? Entonces esto es importante, el cristiano se santifica cuando su espíritu ha llegado a tal altura espiritual, o sea, la vida espiritual es después de una larga vida de renuncia, de oración, de penitencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando el cristiano se santifica y entra en armonía con la escritura, o sea, entra en armonía con la palabra de Dios, con el verbo, con Jesucristo mismo. Cuando nosotros decimos palabra de Dios, cuando decimos, por ejemplo, evangelio, pueden ser sinónimos de Cristo, porque en realidad el cristiano no cree, o sea, ¿por qué el cristiano cree o el católico cree en una palabra viva? Porque esa palabra me remite a Cristo, que es el Dios vivo. Entonces ese es el sentido, digamos, entonces en ese sentido, bueno, podemos, digamos, cómo hacer una analogía entre palabra de Dios y la persona. El cristiano en realidad se adhiere a una persona, el cristiano se adhiere a una persona, digamos, obviamente que sí, nosotros nos adherimos a la palabra de Dios, por eso somos católicos, por eso somos cristianos, porque hemos creído en la palabra de Dios, pero más estrictamente es que nos adherimos a Cristo mismo, ¿sí? Porque Cristo mismo es el verbo, Cristo mismo es la palabra. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Dios no quiere, digamos, con su palabra, y esto es importante, ¿por qué, digamos, decimos que realmente el apóstol Juan ha logrado captar, ¿sí? Si vamos, digamos, digamos, a los primeros apóstoles, a los que han estado con Cristo, porque después vinieron muchos místicos, obviamente, por ejemplo, San Agustín,
propio Orígenes de Alejandría, San Juan de la Cruz. Pero vamos al ejemplo, digamos, de la Escritura. Vamos a la Escritura donde ahí, digamos, el místico por excelencia es el apóstol Juan, ¿sí? Y Dios no ha querido, digamos, con su palabra satisfacer una curiosidad humana, sino darnos vida eterna. Y eso es lo que es el mensaje que ha captado fuertemente el apóstol Juan. Por eso decimos que el Evangelio de Juan es la plenitud de los evangelios, la plenitud de la revelación. ¿Sí? El mensaje del apóstol Juan que está manifestado en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Es la perfección y la plenitud de todos los evangelios. ¿Sí? Por eso, bueno, por eso es el cuarto evangelio. Es el último, van a ver que es distinto a los otros tres primeros evangelios. ¿Sí? Y ha captado esto, ha captado que Dios no ha querido venir a satisfacer una curiosidad humana, a decir, bueno, a ver, esto es verdad o no, esto no es verdad, sino que ha querido venir a comunicarnos su vida eterna. Después el cristiano, por una iluminación de Dios, acepta que el mensaje, digamos, es divino, que el mensaje es salvífico, que el mensaje de Cristo es verdad. Pero eso es por una iluminación que nos viene desde lo alto, ¿sí? Pero tenemos que tener el mismo, como decir, el mismo chip, ¿sí? O sea, el mismo, la misma mente, la mentalidad del apóstol Juan para captar realmente el mensaje de Cristo, ¿sí? Decimos, el que mejor ha captado el mensaje de Cristo, ¿quién es? El apóstol Juan, que también es un místico, es el primer místico, es el místico por excelencia en la historia cristiana, ¿sí? Bien, llegado este momento, no sé si alguien quiere hacer una consulta, quiere preguntar algo, quiere comentar algo. No se olviden de silenciar los micrófonos. O sea, de silenciarlo después de, o sea, primero cuando hablen, si quieren hablar, activen y después lo vuelven a silenciar, ¿sí? Quieren preguntar, quieren comentar algo, quiere que vuelva a explicar algo, quiere que vuelva un poquito para atrás y explique algo. O si se entendió bien, bueno, pongan, se entendió bien. Bien, acá el compañero pone que se entendió bien, ¿sí? Creo que es el compañero Mauricio, ¿sí? Dice que se entendió bien. Bueno, buenísimo, gloria a Dios. Bien, la siguiente cita nos habla de la primera visión. Dice, la primera visión, acá vamos a empezar a hablar de los sentidos, ¿sí? De los sentidos de la escritura, ¿sí? Cuando hablamos de sacramentalidad, que la Biblia es sacramento, que ¿por qué? Porque nos comunica vida eterna, igual que los otros 7 sacramentos, tenemos que, para cómo hemos llegado a este concepto, digamos, ¿por qué? Porque hemos aplicado los sentidos. La escritura tiene sentidos, ¿sí? Tiene básicamente 3 sentidos, ¿sí? Pero vamos a la cita. Dice, la primera visión de la escritura, la de la letra, es bastante amarga, dice Orígenes de Alejandría. Prescribe la circuncisión de la carne y todo aquello que significa la letra mata. Es un concepto, la letra mata, la letra que mata es un concepto, digamos, tocado por Pablo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, rechaza todo esto como la corteza amarga de la almendra. En segundo lugar, llegarás a la defensa de la cáscara que designa la enseñanza moral. Dice, la obligación del dominio de sí. Estas cosas son necesarias para proteger lo que se conserva en el interior, pero deben ser quebradas y sin duda alguna se encontrarán allí encerrados y escondidos bajo esos envoltorios los misterios de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que restauran y alimentan las almas de los santos. A través de toda la escritura se destaca este triple misterio, ¿sí? Entonces acá nos está hablando básicamente original que la escritura tiene 3 sentidos, por eso habla de un triple misterio. Todo lo que se refiere a Dios es un misterio, ¿sí? Por eso en ese sentido, bueno, pueden ser 3 sentidos, pueden ser, o este triple misterio que no deja de ser, o sea, los 3 sentidos que tiene la escritura, ¿sí? Según el pensamiento antiguo, según el pensamiento de los primeros cristianos, la escritura tenían 3 sentidos, ¿sí? Es un misterio, ¿sí? Es un misterio. Todas las cosas que se refieren a Dios son un misterio, ¿sí? Pero nos habla, o sea, nos está dando un ejemplo por medio de una, ahí está usando el método también alegórico, está usando, digamos, el símbolo, porque está usando la almendra, la figura visible de la almendra, para darnos a conocer, digamos, cómo hay que interpretar o las realidades de la escritura. Nos está dando a conocer cuáles son las realidades presentes en, o sea, los sentidos presentes en la escritura por medio de la imagen de una almendra. Y por eso es que dice, bueno, primero
está, digamos, la letra, que es bastante amarga. Dice, rechaza eso, esa es la corteza amarga de la almendra. Después viene la cáscara y finalmente viene el alimento, que es donde está encerrado, dice, escondido los misterios de la sabiduría. Ese es el alimento propio que nos quiere dar a conocer Dios, que nos quiere dar como alimento, que nos quiere alimentar por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, primero hay que pasar estos dos primeros sentidos, ya vamos a ver ahí en el siguiente comentario, pero primero pasamos estos dos sentidos primeros y después llegamos a este alimento. Después llegamos realmente al alimento que Dios quiere darnos, ¿sí? Dice, Orígenes es gran exegeta, teólogo y erudito de la Iglesia antigua, nos enseña sus principios exegéticos para acercarse con un espíritu de fe a la Escritura. O sea, a la Escritura nosotros siempre nos tenemos que acercar con un espíritu de fe, ¿sí? Hoy en día se hacen estudios históricos críticos de la Sagrada Escritura, que también son necesarios por en los tiempos en los que corremos, darle como ese aspecto científico a la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces se hace el estudio histórico crítico. O sea, por ejemplo, un ejemplo básico, el tema, digamos, cuál es el destinatario, o sea, por qué motivo se escribió, por ejemplo, el Evangelio de Juan, quién era el autor, por qué se escribió, en qué fecha. O sea, todo eso está bien, ¿sí? Está bien todo eso, pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que ir como los primeros cristianos y buscar el sentido profundo a la Sagrada Escritura, ¿sí? Hoy en día, por los tiempos que corren, porque la ciencia ha cambiado un poco en la modernidad, bueno, nosotros ya estamos en la posmodernidad, digamos, el conocimiento ha cambiado la manera en que el hombre entiende lo que es el conocimiento. Entonces, bueno, es válido este estudio, ¿sí? Este estudio histórico crítico que muy de moda está, ¿sí? Hoy en día cuando un exegeta se acerca a la Sagrada Escritura. El exegeta es, digamos, el intérprete de la Escritura, el que interpreta la Escritura, la estudia para interpretar, ¿sí? Y también porque ya pongo acá Origen de Alejandría, todo, o sea, lo pongo con nombre y todo en el comentario, porque Origen de Alejandría con este método, que es el método, famoso método alegórico, o místico o espiritual, tiene muchos nombres, digamos, ha influenciado a toda la iglesia, ¿sí? Digamos, ya Orígenes del siglo II, después vino en el siglo IV, casi a todos los padres de la iglesia, pero digamos, podemos representarlo en San Agustín, ya en el siglo IV, también influenciado ya en la modernidad, San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, todos los místicos que han venido después de algún modo han aplicado en su estudio, en su meditación de la Sagrada Escritura, este método, ¿sí? Este método alegórico. Entonces dice, haciendo uso del método alegórico y tomando como figura una almendra, nos enseña los sentidos de la Escritura. Esto también lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia, ¿sí? En el Catecismo de la Iglesia también habla el tema, digamos, de los sentidos de la Escritura, ¿sí? Dice, primero, o sea, en el primer sentido encontramos la corteza que le identificamos con la letra, la cual hay que evitar, ¿sí? El sentido literal de la escritura no debe hacernos perder de vista que el mensaje profundo es el de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura fue escrita por hombres de fe para hombres con fe. Cuando digo hombre ya incluyo varones y mujeres, ¿sí? En la palabra hombre están incluidos varones y mujeres. Porque cuando distingo justamente digo varón y mujer. Entonces, fue escrita por hombres de fe para hombres con fe. Entonces, digamos, ¿en qué sentido hay que evitar? Hay que evitar quedarse con este primer sentido que efectivamente está. En ningún momento se puede negar el sentido histórico o literal de la escritura, que es el primero, ¿sí? No se lo puede negar. Pero tenemos que ir más allá de eso y no quedarnos con ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, como yo le decía, es un hecho histórico y salvífico que existió un hombre que para nosotros es Dios mismo, que es Cristo, que ha muerto en una cruz, que era el modo para justiciar a los criminales más malos, más crueles en la antigua Roma. Con ese instrumento tan terrorífico fue ajusticiado Cristo, murió en la cruz. Eso es un hecho histórico. Ese hecho nosotros no lo podemos negar, ese hecho está narrado y está comprobado porque era un método que usaban los romanos para, o sea, ese es el sentido histórico, ¿sí? Histórico crítico, ese modo de darle castigo a los malhechores, a los grandes, a los peores malhechores, fue utilizado con Cristo. Se descubrió, o sea, obviamente eso es un estudio que se sabe que los romanos hacían ese tipo de castigo, ¿sí? Igual que los latigazos, todo eso está probado históricamente que los romanos usaban.
Pero nosotros no tenemos que quedarnos, porque eso es el sentido histórico y está narrado, los evangelios contienen historia, eso está narrado. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Por ejemplo, ¿qué podemos captar, digamos, de la muerte en cruz de Cristo? Lo que podemos captar es que ahí está el amor que no se acaba, el amor eterno. Porque nuestro amor es imperfecto, el amor que podemos tener nosotros es imperfecto. Desde el vamos, porque está, digamos, mezclado con el pecado, ¿sí? Desde el vamos. Hay otros motivos, pero desde el vamos el sentido más rápido es porque nosotros estamos de algún modo heridos por el pecado original, ¿sí? Entonces, nuestro amor es imperfecto, pero ese amor que está ahí crucificado, no, ese amor es perfecto, ese es el amor eterno, el amor que no se acaba, el amor que no cambia, ¿sí? Porque nosotros un día podemos levantarnos con más o menos ganas de amar al prójimo, pero Dios no, Dios ama intensamente y constantemente, siempre y de la misma manera, ¿sí? Entonces ese es el sentido profundo que hay que buscarle al primer sentido que narra la escritura, ¿sí? Entonces en el segundo dice, enseguida tenemos la cáscara protectora, es la enseñanza moral que nos impulsa a recorrer un camino de purificación mediante una vida ascética. Es imposible, dice, una vida santa y cristiana sin renuncia. La vida cristiana es una vida de renuncia. A Dios a alguno le pedirá menos, a otro le pedirá más, pero la vida cristiana es una vida de servicio y es una vida de renuncia. Sí, es decir, bueno, este tiempo ¿sí? A ver, no hay que, digamos, no es el mejor modo de dedicarle a Dios el tiempo que me sobra. Pero yo entiendo que muchas veces, sobre todo, creo que todos son, digamos, laicos, por ahí tienen sus obligaciones y de algún modo tienen, digamos, es el tiempo que de algún modo les sobra, que es el tiempo que le dedican a Dios, ¿sí? El tiempo que tienen libre, ¿sí? Pero bueno, igual, ese tiempo que libre que tienen hay que entregárselo a Dios, porque es bien cierto, también podríamos gastarlo o malgastarlo en alguna otra cosa superficial de este mundo, es cierto también. Entonces, sí, es verdad, hay que entregarse ese tiempo, ese tiempo libre que tengo, o que tenemos, digamos, después de la vida secular que hacemos, a Dios. Entonces se la renuncia, porque efectivamente yo ese tiempo lo podría usar. Pero bueno, lo perfecto, eso es bueno, pero lo perfecto es no el tiempo que me sobra, sino mi mejor tiempo dedicárselo a Dios, ¿sí? Y acá está hablando, digamos, de la enseñanza moral, que ese es el segundo, ¿sí? Es el segundo. ¿Para qué está la enseñanza moral, el segundo sentido, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos hacer una vida de santidad. Para eso está el segundo sentido. ¿Y cómo podemos, digamos, ahí en la cruz de Cristo, volviendo al ejemplo de la cruz de Cristo, cómo podemos interpretar ahí este sentido moral? El sentido moral, ¿cómo lo podemos descubrir en la cruz de Cristo? Cristo muere con los brazos abiertos, ¿sí? Cristo muere con los brazos abiertos. Entonces, ¿qué nos está llamando? A que tenemos que amar a todos, ¿sí? O sea, para santificarnos tenemos que amarlos a todos, ¿sí? Al que me cae bien y al que me cae mal, a todos, porque Cristo ha muerto para todos. Después, obviamente, hay personas que rechazan esa salvación y no se salvan efectivamente, pero Cristo sí. Entonces, nosotros tenemos que predicar a tiempo y de tiempo a todos, a la persona que me cae bien y a la persona que me cae mal, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien que tiene ahí prendido el micrófono? Por favor, y creo que hay ruido de fondo, si lo puede silenciar. Entonces, esa es, digamos, la vida de santidad. La vida de santidad es justamente esa renuncia y de amar, digamos, a la persona, digamos, que no me cae tan bien, ¿sí? Entonces ahí, digamos, nosotros caminamos ese camino de santidad. Entonces ahí hemos logrado que la enseñanza moral venga a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la moral, ¿qué es? Es, por medio de las virtudes cristianas, lograr una vida de santidad, ¿sí? Y así uno se va purificando, por eso es el camino, se va purificando su ser, su alma, su cuerpo, ¿sí? Entonces eso es básico, digamos. Después hay muchos más ejercicios ascéticos, o sea, de vida abnegada, pero el ejemplo que le di es un ejemplo básico, digamos, que cualquier cristiano debería practicar en su vida, ¿sí? Y finalmente llegamos al momento más importante y que pocos llegan. ¿Por qué pocos? Porque digamos, hay que tener un cierto grado de santidad al que llegue a los grados místicos de la fe. Y no todos logran llegar, porque hay muchos santos, pero no todos los santos son místicos. Por lo general, los primeros cristianos sí puede ser que la mayoría de los primeros cristianos eran santos y místicos. Pero bueno, es la vida cristiana más elevada espiritualmente, la vida mística, ¿sí? Y por eso dice, finalmente el último sentido es cuando una vez superados los dos primeros sentidos llegamos al preciado alimento de las almas santas.
La vida espiritual es posible si nos alimentamos de los misterios de la sabiduría divina. Y ahí Dios nos da a conocer su amor. Pero el amor, digamos, como mayúscula, el verdadero amor, por decirlo en palabras sencillas. ¿Sí? Ahí el alma del místico se estremece de gozo. Es lo mismo que le pasa a Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿qué dice? Te doy gloria a ti, Padre, porque esto no le has revelado a los sabios de este mundo, sino a los pequeños. Ese es el momento culmen, digamos, de la meditación de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y eso es lo que los grandes místicos han podido captar de diferentes maneras, pero ese es el momento. El místico, cuando logra esto, digamos, es de manera análoga a lo que Cristo ha gozado cuando dice esas palabras. Te doy gloria a ti, Padre, porque estas cosas no se las ha revelado a los sabios de este mundo, sino a los pequeños. Dice la Sagrada Escritura que Jesucristo se ha estremecido de gozo, y eso es lo que experimentan los grandes místicos. ¿Sí? Los grandes místicos dentro de la iglesia. Y ya más en nuestro tiempo, San Carlos de Foucault. ¿Sí? San Carlos de Foucault es, digamos, el místico más contemporáneo que tenemos. Después, bueno, sí hay muchos santos que tienen por ahí expresiones de vida mística, pero no son místicos en sí, tienen expresiones de vida mística, igual también son bastante perfectos en respecto a las cosas de la fe, porque por lo menos tienen expresiones místicas, pero digamos, mística así pura, bueno, creo que el último es San Carlos de Foucault. Por ejemplo, el niño Carlos Acuti, bueno, él también tenía, bueno, por decir algún santo muy nuevo y joven, deben haber leído un poco la historia de Carlos Acutis. Bueno, él tenía expresiones. Lo que pasa es que, bueno, murió joven y bueno, ahí pasa que la mística hay que cultivarla muchos años, no es fácil, digamos, alcanzar. Seguramente Carlos Acutis, si hubiera vivido más tiempo, bueno, sí, seguramente hubiera alcanzado grandes alturas espirituales. Eh, y grandes, digamos, proezas en la vida mística. Pero él ya se mostraba en su juventud esas expresiones místicas de las que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces ahí nos da de comer la sabiduría divina. Comemos, nos alimentamos de los misterios de la sabiduría divina, ¿sí? Bien, el próximo cita también es de origen Alejandría y dice, cuando un dicho abraza a alguien que escucha la palabra, o sea, una enseñanza quiere decir, y hace de él un apasionado de la sabiduría que inflama la vista con toda la belleza, entonces el fuego del Señor ha descendido a él. ¿Sí? Palabras textuales, lo que está en cursiva del Salmo 104. El fuego del Señor ha descendido a él. ¿Sí? Entonces, cuando vemos una persona apasionada de la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría de este mundo, no el conocimiento de este mundo, sino el conocimiento de Dios, la sabiduría real, propiamente dicha, que es la sabiduría que viene de Dios. Con una persona, que esto lo podemos aplicar justamente a los grandes santos, San Agustín, Orígenes de Alejandría, cuando estas personas estaban realmente, estos santos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, estaban, digamos, apasionados con la palabra de Dios, apasionados con la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, en esas personas nosotros podemos decir, como dice Origen de Alejandría, el fuego del Señor ha descendido a él, o sea, está constante, eso vamos a ver, está constantemente morando, o sea, la vida nueva, la vida que se comunica por medio de los sacramentos, el místico la logra captar también por la palabra de Dios, esa vida. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos, digamos, en gracia de Dios, constantemente Dios está morando en nosotros, pero el místico ha logrado que por medio de la palabra de Dios, recordemos, la palabra de Dios es oral y escrita. El católico cree en una palabra oral y escrita. Esa es la palabra de Dios. Tiene dos manifestaciones. La escrita, la que ha quedado, todas las enseñanzas que han quedado escritas en la Biblia y lo que no. Y las enseñanzas que no, que también han sido transmitidas por los apóstoles y no han quedado por escrito. Pero cuando el místico ha logrado que venga la vida de Dios a morar, por eso, digamos, es una gran altura espiritual, porque ya estamos viendo esta altura, digamos, que el místico ha logrado que por la palabra de Dios, no porque el sacramento sea, o sea, el sacramento como lo conocemos, de modo ordinario, que son los 7 sacramentos, ese es justamente el modo ordinario. El modo ordinario que Dios tiene, este sería como un modo extraordinario que Dios tiene para venir a morar en nosotros, que es justamente la palabra de Dios. Y este concepto lo tenían muy claro los primeros cristianos. Nosotros porque ya vivimos 2000 años, ya han pasado 2000 años, pero ellos lo tenían muy presente, ¿sí? Dice, la expresión, dice el comentario, e interpretación antes leída es profundamente mística. La vida mística es la vida de aquel santo en la cual el mismo Dios, a través de su palabra, mora constantemente en el alma en gracia de Dios. Entonces, si tenemos que definir rápido cuál es la vida mística,
Primero que el místico ha logrado que la vida de Dios venga a morar en él, ¿sí? A través de su palabra. Y por eso es que mora constantemente Dios en esta alma en gracia de Dios, que es la alma del místico, que es el alma del santo místico, ¿sí? Porque no todos los santos son místicos, ¿sí? Entonces dice, la teología espiritual es propia de ser cultivada por los místicos. Ellos son los que logran hacer una lectura contemplativa de la Biblia. Y este es digamos, el fin último, digamos, de la Sagrada Escritura, que podamos hacer esa lectura contemplativa, ¿sí? Todos estamos llamados a la vida mística, pero bueno, algunos alcanzan y otros no. Pero no porque Dios no quiera, sino porque el hombre pone obstáculos a poder llegar a esa altura espiritual. Entonces esto, digamos, cuando hablamos de los místicos, no es que es simplemente para algunos, es para todos los cristianos, para todos los que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo por medio del bautismo, a la misma iglesia, ya podemos, digamos, llevar, o sea, desarrollar la vida mística en nosotros. Si no lo logramos es porque el hombre ha puesto obstáculos a lo largo de su vida y no alcanzó estas grandes alturas espirituales, ¿sí? Y el fuego de Dios, justamente cuando habla del fuego de Dios el salmista, siempre quema en el alma humana, ya sea para castigo, ya sea para gloria, pero digamos, el fuego del Señor siempre va a quemar en el alma humana. Para algunos será motivo de gloria esa imperiosa necesidad, digamos, de conocer a Dios, de amar a Dios, de dar a conocer su palabra. Digamos, esa imperiosa necesidad quiere decir, digamos, que el fuego del Señor está quemando el alma humana. Es en el sentido bueno, en el sentido de que damos gloria a Dios, pero también puede ser para los que no han aceptado el mensaje, va a ser un motivo de castigo, que es el infierno. ¿Sí? Ahí está, digamos, el modo en que Dios también, o sea, que el fuego del Señor es para todos. ¿Sí? Si no aceptamos el mensaje, bueno, será digamos, motivo de castigo. ¿Sí? Dice el próximo, siguiendo con la cita de Orígenes, dice, tú entonces pon todo tu celo en la lectura de la Escritura, con fe y con la buena voluntad que es agradable a Dios. Dice, no te basta con llamar y buscar, sino que para obtener la inteligencia de las cosas divinas, lo que antes todo necesitas es la oración. Y este es también lo inseparable, lo imprescindible en la vida de cualquier cristiano, teniendo, digamos, presente todo lo que venimos hablando, es el tema, lo que no puede faltar además es la oración, ¿sí? La oración no puede faltar si el hombre quiere llegar a contemplar la palabra de Dios, o que la contemplación de la palabra de Dios le permite que Dios venga a morar, es también a través de la oración, ¿sí? Y dice, penetrar hasta el corazón y la médula de las palabras celestiales, la otra cita, ¿no? Contemplar allí los misterios profundos y ocultos con la mirada purificada del corazón. Esto no lo obtendrá ni la ciencia humana ni la cultura profana, sino solo la pureza del alma por iluminación del Espíritu Santo. Esta cita es de San Juan Casiano, ¿sí? Dice, para contemplar los misterios profundos, con la mirada purificada del corazón, esto no lo va a obtener, dice, ni la ciencia humana ni la cultura, sino solamente la pureza del alma. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está volviendo a decir lo mismo que venimos hablando. No alcanza con hacer un estudio histórico crítico de la Sagrada Escritura, sino que tenemos que purificarnos, ¿sí? Para poder captar el mensaje de fe, el mensaje profundo, el mensaje que está más allá de la letra que mata, de la letra que envanece, ¿sí? Ese mensaje, digamos, de fe está más allá, ¿sí? Y por eso tenemos que purificar siempre, constantemente, nuestro corazón para poder captar ese mensaje que está oculto, porque ningún conocimiento profano, ninguna ciencia profana me va a dar ese conocimiento, ¿sí? Solamente la purificación, solamente la humildad de corazón de acercarme buscando el amor de Dios, ¿sí? Por eso dice el comentario, dice, la oración es inseparable de la vida del fiel creyente que busca el sentido último o más profundo de la palabra de Dios. Entonces, es otro principio que tiene que estar siempre presente cuando el hombre quiere captar el mensaje profundo de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el mensaje de fe, el mensaje de vida eterna, ¿sí? La oración. Si es una oración, dice, humilde y que encuentra su mayor gozo acompañada de lágrimas en los ojos, entonces es una oración agradable a Dios y su respuesta es darnos a conocer plenamente sus caminos de salvación, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos por seguro que si nos acercamos con humildad, muchas veces acompañado de gozo, con lágrimas en los ojos, Dios nos va a mostrar sus caminos, ¿sí? O sea, los caminos buenos, los caminos de vida eterna, los caminos de salvación, ¿sí? Por eso es importante esta lectura contemplativa de la Escritura, ¿sí? Después de haber hecho todo el estudio histórico-crítico, ¿sí? Todo el estudio científico, todo el aparato científico que le podemos hacer a la Sagrada Escritura como obra literaria, después viene este sentido que es el más importante, ¿sí? El que más tiene que ocupar nuestro tiempo, ¿sí? Una vez superado el otro sentido, ¿sí? Dice, la purificación del alma es necesaria para que nuestra inteligencia pueda ser iluminada con la luz que procede del Espíritu Santo. El hombre, dice, por sus solas fuerzas no puede aspirar a nada que provenga de la esfera sobrenatural. Los misterios de Dios son ocultos. Solo una mirada contemplativa a Jesús crucificado permite el progreso en la vida espiritual. Y esto es clave. ¿Por qué es importante la purificación del alma? ¿Por qué es importante pedir el auxilio, el socorro de Dios? Porque el hombre no puede aspirar a nada de la esfera sobrenatural si Dios no lo eleva. Eso lo tenían muy claro también los primeros cristianos, los padres de la iglesia. El hombre no puede aspirar a nada si Dios mismo no lo eleva, porque lo que estamos tratando de captar es el mensaje que está más allá de lo visible. Es el mensaje invisible, el mensaje espiritual. Nosotros estamos en un mundo visible, nosotros somos contingentes, somos hombres hechos de carne, ¿sí? Entonces no podemos, digamos, de materia, no podemos, digamos, captar si es que Dios no me eleva. Pero para eso yo necesito hacer un camino de oración, un camino de purificación del alma, para que Dios finalmente me eleve a la esfera sobrenatural y yo poder captar el mensaje, ¿sí? Tener esa mirada contemplativa. ¿Quién tuvo por excelencia esa mirada contemplativa a Jesús crucificado? María y el apóstol Juan. Por eso ustedes van a ver siempre en el arte religioso, a los pies de la cruz, siempre está María y Juan, ¿sí? Porque son los que han tenido esta mirada contemplativa a Jesús crucificado, ¿sí? ¿Por qué lo miraban a Jesús crucificado? Por eso ustedes van a ver en el arte de los grandes místicos cómo Cristo como que tiende a descender de la cruz y el místico San Bernardo de Claraval, San Juan de la Cruz, salen al encuentro de Cristo y lo abrazan a Cristo, ¿sí? Porque el cristiano sabe que todas las respuestas a su existencia están en la cruz de Cristo, porque ha sido una persona que se ha dejado llevar por Dios a la esfera sobrenatural, ha estado siempre abierto al espíritu. El hombre, cuando hace oración, cuando purifica el alma, es un hombre que está abierto a la trascendencia, es un hombre que está abierto a la vida espiritual, al espíritu, ¿sí? A la vida espiritual. Y solo así vamos a poder progresar en la vida espiritual, ¿sí? Por eso siempre es importante captar la esencia de las cosas, porque la esencia es lo que no va a cambiar en esa cosa que estamos contemplando, ¿sí? Por ejemplo, el amor de Cristo que no acaba en la cruz. Justamente hay que captar la esencia de las cosas. Por eso no hay que quedarse con el hecho, digamos, solo de... Porque en el tiempo de Jesús millones de... Bueno, no sé si millones, pero miles de personas murieron crucificadas. Eso, digamos, es algo accidental del tiempo en que vivía, o sea, morir en una cruz, pero ¿por qué? Porque había muchos otros malhechores que también habían muerto en la cruz. Pero dentro de toda realidad siempre hay algo que es accidental y otra cosa que es esencia, que no pasa. ¿Y qué es lo que no pasa? El mensaje de amor de Cristo, ese amor, ese mensaje que podemos captar, o sea, la esencia de eso, de esa realidad, con eso nos tenemos que quedar siempre, con lo que podemos captar con los ojos de la fe, ¿sí? Captar la esencia de las cosas. En la cruz de Cristo no está un pobre hombre muriendo, está el verdadero amor. No es un pobre hombre el que está ahí, es Dios mismo que se está entregando por nosotros. Cualquier persona que mira sin ojos de fe obviamente va a mirar un pobre hombre que estaba ahí crucificado, ¿sí? Pero nosotros con ojos de fe miramos otra realidad, miramos que es Cristo mismo, ¿sí? Que es Dios mismo que se está entregando totalmente por amor a nosotros, ¿sí? Dice la otra cita de Isaac de Siria. Dice, cuando abordas la escritura, examina dónde quiere llegar toda la palabra, a fin, dice, de mensurar y comprender con mucho discernimiento la profundidad y la santidad de los sentidos que ella esconde. Aquellos a quienes la gracia durante toda la vida ha conducido a la iluminación, sienten sin cesar cómo un rayo espiritual atraviesa los versículos y distinguen en espíritu las palabras y su sentido profundo,
cuando un hombre lee los versículos con un espíritu de penetración, también su corazón se afina y se apacigua. Y vamos a ver acá la idea que yo les venía remarcando a lo largo del encuentro. El tema, digamos, que es una larga vida de oración para poder captar eso. No es, digamos, de la noche a la mañana. ¿Sí? Van a ver que esto ha sido enseñado por los grandes maestros de la iglesia a lo largo de 2000 años. Los grandes maestros espirituales, místicos de la iglesia, han enseñado que es después de mucho trabajo. Obviamente siempre auxiliado por la gracia de Dios, obviamente. Porque sin Dios no podemos hacer nada, no podemos aspirar a nada de las cosas del Espíritu, pero también mucha, digamos, voluntad, mucha predisposición, mucho silencio también de parte de la persona que quiere captar, ¿sí? Que quiere ser amado, o sea, en definitiva, en palabras de ella, ser amado por Dios, ¿sí? Dice, la escritura es siempre nueva y eterna. Si cuando meditamos sus palabras producen alegría espiritual y el alma queda en total quietud y paz, es signo de que estamos recorriendo el buen camino, ¿sí? Entonces este es, digamos, el signo de que estamos recorriendo el buen camino, ¿sí? Que el alma quede en total quietud y paz, ¿sí? Producen esa alegría espiritual, ese regocijo mismo que hablábamos de Cristo cuando dice, bueno, estas cosas no han sido reveladas a los sabios de este mundo, sino a los niños, ¿sí? A los pequeños, dicen las traducciones, a los pequeños, ¿sí? El regocijo, obviamente los pequeños, ahí digamos, están simbolizados obviamente los apóstoles, ¿sí? Y todos los fieles creyentes, obviamente. El regocijo, dice, del corazón es posible cuando se medita la palabra en silencio, porque ahí se capta el amor de Dios plasmados en la Escritura. El silencio es importantísimo para poder, digamos, tener una vida seria cristiana. Digamos. Es imposible tener una vida seria cristiana sin el silencio. Y el problema de hoy en día es que la gente huye mucho del silencio, y justamente con el silencio es que podemos tener, digamos, o podemos captar el amor de Dios. Esto lo han enseñado también los grandes monjes a lo largo. O sea, ¿por qué, digamos, buscan la quietud, buscan el silencio? Porque ahí pueden descubrir los tesoros de la sabiduría divina, ¿sí? Cuando se alejan del mundo, pueden estar en silencio y su alma buscan, digamos, también esa quietud, esa paz, ¿sí? Que solamente puede provenir de Dios, ¿sí? No puede o sea, la verdadera paz, que es la quietud del alma, que es la paz del alma, solamente puede venir de Dios. De ninguna otra realidad creada puede venir esta paz, ¿sí? Bien, acá, bueno, acá, bueno, ya vamos a ir terminando y después vamos a pasar a las preguntas. Hay un par de preguntas ahí y ahí las voy a leer, ¿sí? Ahí las voy a leer cuando vamos concluyendo esto, porque ya falta poquito, ya vamos terminando y ya las voy a leer a las preguntas, ¿sí? La última cita es de San Gregorio Magno. Dice, la Escritura Santa, dice, ejercita a los fuertes con sus palabras oscuras, llena a los simples con sus palabras concretas. Es comprensible a los lectores sin cultura, y los genios instruidos la redescubren sin cesar. Sin embargo, ella sobrepasa también todo saber y toda doctrina por su manera misma de expresarse, porque por un único y mismo lenguaje, a través de todos sus escritos, revela los misterios, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el comentario? Dice, ciertamente, la escritura tiene muchos niveles de profundización, pero ello no significa que el cristiano vea en ella reflejado algún tipo de esoterismo. ¿Qué quiere decir esotérico? O sea, justamente que hay un mensaje oculto en ese escrito. O sea, eso es lo que dice lo esotérico, ¿no? Lo esotérico dice, bueno, hay un mensaje oculto en la realidad y solamente es para algunos pocos. Y acá estamos viendo que no es para todos. Lo que pasa es que tenemos que ser dóciles al espíritu. El mensaje cristiano, si bien tiene un mensaje para profundizar, pero es un mensaje para todo hombre de buena fe, para todo hombre que sea dócil al espíritu, no para unos pocos iniciados, para unos pocos privilegiados, ¿sí? Que por ejemplo esos pocos, o sea, eso es lo que enseña el esoterismo, por eso que dice, no, el mensaje cristiano no tiene nada que ver con lo esotérico, porque justamente el mensaje esotérico que dice, bueno, esos pocos iniciados, ¿quiénes pueden ser? Bueno, por ejemplo, gente que tenga mucho dinero, gente que sea inteligente, gente que sea, no sé, que mida 2 metros, o sea, ya van, digamos, van separando, digamos, los que sí y los que no. El mensaje cristiano enseña que todo, la única condición es que seamos dóciles al espíritu, que
podemos serlo con la gracia de Dios. Todo hombre puede ser, ¿sí? Más allá de cualquier accidente que tenga, o sea, que sea alto, eso, ¿no? Que sea alto o bajo, que tenga dinero, que no tenga dinero. Lo importante es que esté abierto al Espíritu, o sea, al Espíritu de Dios. Dice, porque el amor del Verbo manifestado en su palabra es vida nueva para todos los que se acercan al misterio divino con fe. Eso es lo que les acaba de decir. Hay que acercarse siempre a los misterios de Dios, a los misterios divinos, con fe. Es lo único que Dios pide, ¿sí? Pero todo hombre puede acercarse. No hay, digamos, excusa, porque todo hombre que viene a este mundo puede acercarse a Dios o a los misterios de Dios con fe, ¿sí? Porque el hombre, ¿por qué decimos esto? Porque el hombre es religioso por naturaleza. A pesar de que hoy niegan esto, el hombre, escuchen bien, el hombre es religioso por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza nosotros tendemos a rendirle culto a Dios. Lo que pasa es que cuando se produce el pecado, cuando sacamos a Dios del primer lugar y ponemos cualquier otra realidad. Pero el hombre le sigue rindiendo culto a esa realidad que puso primero antes que Dios. Pero siempre el hombre va a terminar expresando su religiosidad en algo. Por eso es que tiene ídolos. Por eso el hombre moderno tiene tantos ídolos. Ídolo puede ser cualquier cosa. Puede ser el dinero, puede ser... o sea, toda cosa que uno ponga antes que Dios, porque todas las cosas han sido creadas para nuestro uso, pero el hombre peca cuando esas cosas que Dios puso para nuestro uso la pone en primer lugar, dejando atrás a Dios, ¿sí? Dice, la Escritura tiene el poder de deslumbrar tanto a los sencillos como a los más sabios, y esto es, digamos, una verdad contundente y fuertísima. La palabra de Dios tiene el poder de deslumbrar tanto a los sencillos como a los más sabios, porque tiene, digamos, muchos sentidos. Hemos visto que tiene 3 sentidos. Entonces tiene, digamos, siempre un mensaje tanto para las palabras, para las personas sencillas como para los más sabios, ¿sí? Todos pueden, digamos, de algún modo captar el amor, porque justamente Jesucristo muere con los brazos abiertos para que todo hombre, porque todo hombre se pueda acercar al mensaje de Dios. No importa que no tenga instrucción. Si tiene instrucción es mejor, porque le va a encontrar un sentido más profundo. Pero si no tiene instrucción, no queda fuera de la salvación, no queda fuera del mensaje de Dios, ¿sí? Porque hemos visto que justamente al ser palabra de Dios tiene tiene varios sentidos, ¿sí? Que se tienen que captar con la vida espiritual, ¿sí? Bien, y concluyendo, ¿sí? Para ir concluyendo con el encuentro, dice, en conclusión, dice, la vida sacramental está íntimamente unida a la vida intelectual del cristiano. Recibimos la vida eterna cuando contemplamos la palabra. Entonces esa es la primera idea que tiene que quedar clara, ¿sí? ¿Cuándo recibimos la vida eterna o cómo también es una manera de recibir la vida eterna? Cuando contemplamos la palabra, ¿sí? Cuando contemplamos la palabra con fe, con humildad, es cuando Dios también nos comunica su vida eterna, ¿sí? La vida sacramental está íntimamente unida a la vida intelectual, o sea, intelectual en el sentido de la inteligencia de la fe. En esa inteligencia de la fe también está incluida la vida de oración, la vida de renuncia está contemplada, está, digamos, presuponida en esa vida intelectual del cristiano. Si no es, digamos, lo intelectual en el sentido cristiano, no es el sentido profano que le dan hoy en día, que bueno, es, no sé, digamos, solamente intelectual, no sé, Steve Hawking es el único que es intelectual. No, no, en ese sentido no. Nosotros hablamos de otro sentido intelectual, que es justamente la persona que está abierta a la trascendencia, está abierta, digamos, al mensaje de fe. ¿Sí? Eso es que logra comprender con la ayuda de Dios el mensaje cristiano, ¿sí? Esa es, digamos, la vida intelectual del cristiano, ¿sí? El segundo punto dice, el que ama el corazón de Jesús contempla la palabra como el discípulo Juan, y amando tiene vida eterna en su nombre. Entonces este es el segundo principio. ¿Para qué contemplamos de este modo la palabra de Dios? ¿Por qué le aplicamos este sentido sacramental a la palabra de Dios? Porque así lo han practicado los grandes místicos, incluido el propio Juan, que están sus escritos en la Sagrada Escritura, que es justamente el Evangelio de Juan. Y de ese modo podemos tener vida eterna ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque la única manera que podamos tener esa vida es descansando descansando en el pecho del Señor y amando el corazón de Jesús. Es la única manera que podemos tener vida eterna, ¿sí?
el tercer punto dice, la verdad es fiel amiga del cristiano que conoce los misterios divinos, porque la letra envanece, pero las palabras de Dios son vida para el espíritu. ¿Sí? Entonces la verdad siempre va a ser, digamos, amiga fiel del cristiano que conoce. ¿Por qué? Porque ha logrado captar el mensaje. Ese hombre, ¿por qué es verdadero? Ese cristiano, ¿por qué es verdadero? Porque ha logrado, digamos, captar el mensaje profundo de las palabras de Dios. ¿Sí? Que es justamente este mensaje profundo es vida para el espíritu. ¿Sí? Porque la letra envanece, o sea, la letra, si yo me quedo con el sentido literal o el sentido histórico solamente de la escritura, entonces me va a hacer, digamos, envanecerme, digamos, o sea, creerme otra cosa, digamos, creer cosas que no tienen mucho sentido para la vida futura, ¿sí? Porque realmente solamente logramos la vida eterna cuando viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y el cuarto punto dice, la vida mística se alcanza cuando nuestro espíritu está en plena armonía con la palabra de Dios, ¿sí? Ahí, digamos, alcanzamos la vida mística, ¿sí? Cuando podemos lograr armonía plena, ¿sí? Con la palabra de Dios, cuando nuestro espíritu está en plena armonía con la palabra de Dios, ¿sí? Finalmente, la oración y purificación son parte esencial del cristiano que quiere hacer de la palabra su morada eterna, ¿sí? Entonces, la oración, la purificación es importante en la vida del cristiano porque por medio de ellas puede el cristiano hacer que la palabra de Dios sea su morada eterna, ¿sí? Sea el lugar, digamos, de gozo y felicidad. Y eso es lo que es un anticipo. Los místicos, al captar ese mensaje profundo, o al hacer esta lectura contemplativa de la Biblia, de la Sagrada Escritura, han tenido el anticipo de la... Por eso siempre su mayor felicidad era contemplar la palabra de Dios, porque ya era... porque la morada eterna, ¿cuál es? El cielo, pero es una manera de anticiparnos a la vida eterna. Lograr esta altura, pues entonces, ¿por qué es importante y por qué tenemos que esforzarnos en llegar, digamos, a alcanzar esta vida espiritual, esta vida mística? Porque es un anticipo ya de lo que va a ser el cielo, de la felicidad eterna. Porque así solamente podemos hacer que la palabra de Dios sea nuestra morada eterna, por lo menos en esta tierra, ¿sí? En esta vida tenemos como un anticipo, ¿sí? De vida eterna. Bien, y ahí damos por concluido el encuentro, ¿sí? Hasta ahí terminamos, ahí concluye, ahí termina este encuentro, ¿sí? De sacramentalidad de la Biblia, ¿sí? Ahora paso a leer, ¿sí? Paso a leer, ¿sí? Los comentarios. Si quieren, ahora sí, si quieren activar el micrófono, preguntar, o seguir escribiendo, o quieren, lo que sea, ¿no? Si quieren preguntar, o quieren comentar, o quieren, lo que sea, lo que quieran compartir, digamos, ¿sí? Emanuel, Sí, primero lo voy a escuchar a Jorge, sí. muy buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios que me ha permitido participar en este encuentro. Agradecer la invitación que me ha concedido. Y bueno, yo quería saber si esto está grabado y podemos tener la grabación y si nos puedes pasar las placas para tenerlas de estudio, ¿no? Eso, por lo menos a mi celular. Sí, si no mal entendí lo que me dijo Jorge, porque por ahí no se escucha bien, me dice si iba a quedar grabado. Sí, sí va a quedar grabado, sí, está siendo grabada el encuentro. Y sí, voy a compartir la diapositiva, digamos, ahí a los que estuvieron presentes, digamos, en el encuentro, les voy a compartir la diapositiva, ¿sí? Después voy a compartir, digamos, el enlace a la clase grabada. Esa sí la voy a compartir de modo general eh, en el grupo, ¿sí? Eso era, Muchísimas Jorge. gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces eso era, buenísimo. Bien, María Elena dice que es nueva, por eso no participa. Bien, dice, excelente. Dice, no había escuchado, no había conocido algunos santos que se citan. Dice, no sé si me suena, pero el audio es muy bajo. Creo que los demás escucharon bien mi voz, porque hay un compañero, Sí, profesor. sí, ahí hay otros compañeros que sí escucharon. Muchas gracias, Mariel. Hay otros compañeros que escucharon bien. Debe haber sido algún problema del celular acá del compañero.
Aquí en La Rioja 5/5. Buenísimo. Y acá un compañero pregunta cómo se logra la purificación del alma, ¿sí? Por medio de la renuncia. A ver, yo le di el ejemplo más sencillo que tenemos, digamos, a manos, porque primero tenemos que ir de lo más pequeño, de lo más elemental a lo más grande, ¿sí? A lo más perfecto. Siempre se va de lo imperfecto a lo perfecto. El modo, digamos, más sencillo que tenemos, porque ahí dice cómo se logra la purificación, ¿sí? Cómo se logra la purificación del alma. Y la renuncia, ¿sí? La renuncia, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sencillo que le puedo dar a ustedes, porque bueno, nosotros, digamos, estamos en el mundo, y bueno, dedicarle menos tiempo, por ejemplo, ¿no? Algo sencillo, ¿sí? Primero vamos a lo sencillo, digamos. Después Dios nos va a ir mostrando más alturas de purificación más altas, más perfectas. Pero el ejemplo sencillo, por ejemplo, es renunciando, por ejemplo, si le dedicamos, digamos, no sé, por darle un ejemplo, ¿no? Algún hobby, y bueno, si le dedicamos 2 horas, dedicarle 1 hora menos, y esa hora que ya no le dedicamos, dedicarle a la oración, a la contemplación de la palabra, ¿sí? Entonces, ese, digamos, el ejemplo más sencillo y que podemos comenzar por ahí. Primero negando, ¿sí? Negándonos a lo que a nosotros nos parece divertido, ¿sí? ¿Para qué? Para dedicarnos más a Dios, ¿sí? Para dedicarnos más a Dios, ¿sí? Ese de modo general, pero después Dios le va a ir mostrando a cada uno, porque Dios tiene un camino de purificación para cada uno de nosotros de manera particular. Pero es siempre eso, es básicamente la renuncia, ¿sí? Después hay muchos más, pero bueno, nosotros estamos, eso ya sería para personas que bueno, por ejemplo, bueno, en ese caso también, pero bueno, es más elevado el tema de los monjes que renuncian a la vida, digamos, secular, a la vida presente y se refugian, digamos, en los monasterios. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder, para evitar el ruido que hay en el mundo y poder, digamos, escuchar mejor, captar mejor la palabra de Dios, la sabiduría divina. O sea, eso sería como lo básico, digamos. ¿Sí? Sería como, digamos, unos ejemplos muy generales los que le acabo de dar. Pero creo que bueno. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Muy interesante la explicación. Sí, después le voy a mandar las diapositivas. Bueno, otro compañero dice, muchas gracias, profe, muy buena y comprensible la ponencia, bendiciones a todos. Se escuchó bien, yo escuché bien, se escucha bien. Dice, feliz de haber podido compartir esta explicación muy enriquecedora. Bueno, hay otra persona que dice que es la primera vez que participa. Bueno, dice el otro compañero que igual le gustaría que compartiera el material para leerlo con más calma. Entré un poco tarde, pero le pareció muy fructífero, muchas cosas que conocía desde el punto de vista de su interpretación. Bien, bien. Buenísimo, buenísimo. Gracias por todos los comentarios. Bien, bueno, esto es, digamos, sí, ahí le voy a compartir, sí, le voy a compartir Después, bueno, si quieren mandar alguna pregunta, pero tiene que ser alguna pregunta, después, ¿no? Digamos, si me quieren mandar personal, bueno, pero tiene que ser alguna pregunta muy precisa y respecto al tema ¿sí? Respecto al tema Bueno, como ustedes saben, digamos, este encuentro, ¿sí? Este encuentro que está quedando grabado, digamos, forma parte de un apostolado personal que es la Escuela de Teología San Juan Apóstol, ¿sí? El 7 de mayo, ¿sí? El martes 7 de mayo está por comenzar un curso, obviamente lo voy a dictar yo, que es un curso sobre los evangelios, ¿sí? Es solamente centrados en los evangelios, ¿sí? Yo le voy a explicar un poquito así rápidamente, ¿sí? Muy rápidamente sobre este curso. Ya les comparto digamos, el anuncio, el flyer. Comienza el 7, como le decía, comienza el 7 de mayo, martes 7 de mayo,
¿sí? Ahí le voy a compartir en pantalla, ¿sí? Bien, es, como le digo, cursos sobre el Nuevo Testamento, o sea, es sobre el Nuevo, pero solamente centrado en los evangelios, ¿sí? Obviamente el temario va a ser el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿sí? Entonces vamos a hacer un estudio bastante profundo dentro de todo. El curso es doctrinal y académico a la misma vez, por eso vamos a tratar, digamos, de abarcar los 4 evangelios y vamos a dar, digamos, vamos a, digamos, explicar el contexto histórico, sociocultural de los evangelios, o sea, el contexto histórico en el que fueron escritos. Ustedes saben que la buena noticia se dio a conocer en un contexto histórico determinado que era el Imperio Romano, ¿sí? En el Imperio Romano, en la antigua Roma, se da a conocer, los primeros cristianos evangelizaban y daban a conocer el mensaje salvífico en este contexto que era el Imperio Romano, ¿sí? Que el Imperio Romano tenía sus detalles, ¿sí? Su manera de vivir, ¿sí? Después vamos a ver, digamos, los autores, los destinatarios, lugar y fecha de redacción, ¿sí? Eh, o sea, quiénes son los autores de los evangelios. Vamos a dar primero lo que siempre ha creído la tradición y después, bueno, vamos a hacer, digamos, vamos a poner el punto de vista moderno, que no siempre es igual que el que se ha creído siempre la tradición, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el Evangelio de Juan, bueno, siempre la tradición ha creído, y obviamente yo también creo lo mismo, por ejemplo, el Evangelio de Juan lo ha escrito Juan, ¿sí? El apóstol. Pero bueno, modernamente se dice, no, fue escrito por los discípulos de Juan, por la comunidad juánica, bueno. Pero vamos a dar los dos puntos de vista, más allá de que siempre nos quedamos con el de fe, ¿sí? Pero bueno, vamos a dar los dos puntos de vista, bueno, el lugar, la fecha, el motivo por el cual se escribieron los evangelios, cada uno de los evangelios, la estructura literaria, ¿sí? El análisis literario, el mensaje doctrinal, ¿sí? O sea, cuáles son los principios doctrinales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el evangelio de Lucas, el tema, digamos, de que Lucas su mensaje está destinado, digamos, por eso habla mucho de la misericordia de Dios, porque está destinado más bien tiene presente a las mujeres, ¿sí? Es distinto porque Mateo y Lucas no tienen tan presente a los pobres, ¿sí? Porque el mensaje, digamos, de Lucas es un mensaje más universal, el que él trataba de dar el evangelista Lucas en su evangelio, ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias digamos, y las similitudes que tiene cada evangelio, ¿sí? Y después finalmente el momento más importante, digamos, cuando estudiemos cada uno de los evangelios va a ser el tema del exégesis y el comentario patrístico. ¿Por qué patrístico? Porque hace referencia a los padres de la iglesia, o sea, los primeros maestros autorizados que siempre han dado testimonio de fe verdadera, ¿sí? Que siempre ha recomendado a la iglesia que se vaya, digamos, al estudio, digamos, que profundicemos en las interpretaciones que hicieron los primeros padres de la iglesia, simbolizados todos en la figura de San Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque ellos hacían esta lectura espiritual. Entonces vamos después a elegir los pasajes más importantes de cada evangelio, lo vamos a meditar a la luz de las enseñanzas de los padres, o sea, de los grandes maestros de la iglesia, como le dije, San Agustín, ¿sí? Simbolizado en San Agustín. Y después en suplemento sobre el evangelio, bueno, vamos a ver un poco ahí el tema, digamos, algunas curiosidades bíblicas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, no es la mejor palabra curiosidad, pero bueno, para decirlo así en palabras sencillas y rápidas, un poquito ahí, digamos, algunos detalles que no abarcan en ninguna de las unidades y que son importantes saber, ¿sí? Entonces, el curso es académico, ¿por qué? Porque tiene el aparato histórico crítico, vamos a ver el contexto histórico, los autores, y también es muy doctrinal, o sea, muy de fe, porque vamos a ir y vamos a meditar los pasajes más importantes. O sea, el curso está contemplado de las dos maneras, ¿sí? De las dos maneras. De la duración, obviamente, son 7 meses, comienza el martes 7 de mayo, ¿sí? Todos los martes de 20 a 21 y 15, es presencial o virtual, depende del cupo, ¿sí? Así que bueno, quedan formalmente invitados todos, ¿sí? Todos los presentes quedan formalmente invitados, digamos, a este curso, ¿sí? Cualquier cosa, obviamente, me escriben, ¿sí? Me escriben, digamos, personal, ¿sí? Si quieren más información sobre el curso, porque bueno, digamos, de modo general, ¿sí? Pero si quieren más información del curso, me mandan mensaje por privado, ¿sí? Así que bueno, eso por hoy, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, espero que haya sido de mucha bendición y que bueno, que siempre podamos dar gloria a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, muchísimas bendiciones para todos, que estén muy bien.
Muchas gracias, querido profesor, por toda la explicación interesante, muy interesante realmente. Nos hace dar a conocer aún más sobre nuestra fe, mm, sobre todo lo que es para nosotros nuestra fe. Gracias. Muchas gracias, Jacinta, muchas gracias.